Bueno, buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que creo que alguno que se haya podido conectar. Creo que me conocéis todos, soy Luis Concepción, trabajo en el servicio de radiología y bueno, es la primera vez que venimos a dar esta charla y a participar en este foro y bueno, tampoco conozco muy bien el formato. La idea un poco es transmitiros lo que queremos empezar a hacer o alguna de las cosas en las que queremos empezar a trabajar, más que comunicar resultados verdaderos. Vale, los objetivos de lo que voy a comentaros es describir por la importancia que está cobrando la inteligencia artificial en radiología y por qué debe interesarnos como servicio y como grupo de investigación o de trabajo dentro de Isabial. Reconocer dentro de la importancia y conocer la base eh, que utiliza inteligencia artificial en radiología, que fundamentalmente es a través de lo que se está llamando aprendizaje profundo y redes neuronales. Describiros por qué y cómo hemos decidido en la parte de neuro elegir una línea de trabajo y presentar un poco el proyecto de innovación y desarrollo tecnológico que hemos presentado a Isabial o uno de los proyectos que hemos presentado, puesto que el servicio ha presentado dos y ha tenido la fortuna que los dos reciban apoyo, y ver un poco cómo lo integramos dentro de la estrategia de inteligencia artificial de la propia Isabial. Vale, yo no soy muy de seguir a los profetas, pero en radiología la verdad es que hace unos años, digamos, nos sacudieron con una revelación profética de uno de los líderes de inteligencia artificial, un informático y psicólogo inglés que trabaja en Canadá y que está detrás de muchos de los avances de Google, que básicamente la frase que todo el mundo se ha quedado es que la gente debería dejar de entrenar radiólogos. Claro, para un servicio como el nuestro, que forma residentes y que incluso lo que se está planteando es si tiene que formar más residentes, es un poco paradójico. La realidad es que esto lo dijo hace 5 años, lo dijo con la idea de que en 5 años las máquinas serían mejores que los radiólogos, porque ahora tenemos experiencia. Bueno, la realidad es que si es verdad que hay algunas aplicaciones que se publican y que demuestran resultados espectaculares, en una provincia o una comunidad valenciana en la que estamos a déficit de creo que 50 radiólogos aproximadamente, parece que estamos lejos de que esto sea la solución de la norma. Pero bueno, es una llamada de atención. ¿Por qué no nos sustituyen? ¿No? O dónde nos pueden sustituir, porque las dos partes de la pregunta se pueden contestar de formas diferentes. Pues primero no nos sustituyen porque realmente los radiólogos hacemos muchas cosas y el proceso de diagnóstico por imagen que recoge la imagen es bastante complejo. Está a su vez compuesto por muchos subprocesos diferentes. La aproximación, digamos, que tiene ahora la inteligencia artificial con respecto al diagnóstico por imagen no es como la planteaba Hinton en plan sustitución, sino más en plan ayuda. Y es verdad que en eso sí que, en general, todo el colectivo radiológico empieza a reconocer que para la cantidad de datos y demanda que maneja, la inteligencia artificial aportará muchas claves para poder hacer manejable la tarea del diagnóstico por imagen. Es verdad que la más espectacular tiene que ver con el tema del razonamiento, del diagnóstico diferencial y que es que queda como más brillante, pero probablemente para el flujo de trabajo general serán mucho más importantes otras. Vale. Entonces, aunque no nos hayan sustituido, lo cierto es que en nuestra literatura, desde esta, digamos, revelación profética del 2016, los artículos no hacen más que aparecer de forma rutinaria y copar un porcentaje muy importante de la actividad que se publica, con aparición de nuevas revistas específicas dedicadas a inteligencia artificial en radiología. Y dentro de esas encuentras artículos, dentro del área que me interesa a mí más, que es la neuro, muy espectaculares con respecto a lo que hablábamos del razonamiento
y diagnóstico diferencial y precisión del diagnóstico diferencial en áreas complejas, como por ejemplo la que ponen las imágenes de la derecha, que es el diagnóstico diferencial de lesiones que afectan a sustancia blanca, ¿no?, en el que los autores ya comunican que los resultados son mejores que los que tienen los residentes, incluso residentes avanzados, y equivalentes a los que tienen, en algunos casos, radiólogos no expertos en el área. Con lo cual, es verdad que los resultados que se pueden conseguir con estas herramientas clasificadoras son importantes. Por eso es por lo que desde el grupo de Isabial que hemos creado alrededor de imagen médica y neuro, con el área con intentar potenciar el análisis de imagen y la parte de bioimpresión, creemos que debemos introducirnos y poner esta línea de innovación. Primero porque es un cambio de paradigma, es decir, nosotros ya no solo nos vamos a dedicar a identificar patrones en las imágenes, sino en muchos casos vamos a ir virando a verificar patrones identificados por los equipos, propiamente dicho. Y vamos a pasar de cuantificar y medir a validar medidas, ¿no? Y vamos a tener que virar nuestra formación y nuestro trabajo y nuestro análisis al ajuste de tecnologías ajenas y llevarlas a nuestra población y casuística. Yo lo comparo a la transformación que han tenido otras especialidades como la de análisis clínicos, que hace 50 años hacían ellos todo el procesado y ahora en estos momentos, ¿no?, básicamente lo que hacen es validar lo que los equipos hacen, ¿no? Y para eso debemos estar atentos y debemos ir virando toda nuestra forma de enfocar no solo la práctica, sino también la investigación. Y luego la otra razón es porque creemos que podemos colaborar y enriquecer a la apuesta estratégica de Isabial en la dirección del empleo de análisis de datos e inteligencia artificial, y en los cuales la imagen médica es una de las grandes fuentes de información. ¿Y qué es la imagen médica y lo que hay detrás de la imagen médica? Bueno, hay dos conceptos, que es el concepto de píxel y voxel. La cuestión es que la pantalla está compuesta de diferentes píxeles que a su vez extraen su información de partes determinadas del organismo, que es lo que llamamos voxels. Pero detrás de cada figura no hay más que números, y eso es lo que la hace tan útil y potencial para el análisis con estas técnicas. Si es por escala de grises, son escala de grises, si es color, color, en el fondo da igual, pero hay unos datos que aporta cada una de las diferentes modalidades, que los obtiene en general por distintas fuentes energéticas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial en radiología y específicamente en neuroradiología? Bueno, básicamente es enseñar a programas a aprender a razonar como hacemos los humanos o a clasificar como hacemos los humanos. Dentro de esto hay dos grandes grupos, ¿vale?, lo que se llama el machine learning y el deep learning, dependiendo del grado de implicación que tiene el sujeto o el diseñador en el proceso. El machine learning, nosotros decidimos cómo clasificamos y enseñamos a las máquinas a clasificar, mientras que todo el aprendizaje profundo automatiza tanto la extracción de información, ¿vale?, como la jerarquización para darnos la clasificación final. Y eso es importante porque mientras que en el machine learning nosotros estábamos muy implicados en clasificar, aquí vamos a estar más dedicados, como ahora veremos, a preparar los datos para que se puedan, digamos, alimentar los sistemas y en validar los resultados de los sistemas. Una cosa es la aplicación de la inteligencia artificial, pero lo que corre debajo de la inteligencia artificial son técnicas de visión artificial, y es cómo analizan los ordenadores estas imágenes o cómo procesan estos números. Dentro de ella hay tres tareas fundamentales que hace la visión artificial, que son las que nosotros hacemos también, que van en distinto orden, ¿vale?, a como las he puesto aquí enumerado. Básicamente nosotros primero detectamos, ¿vale? A partir de la detección y el análisis hacemos una clasificación tanto de normal o anormal, y dentro del anormal, ¿no?, de priorización de causa, ¿vale? Y luego finalmente
hacemos, si procede, ya de una forma más manual o semiautomática, una segmentación o cuantificación. Estos procesos, como ahora veremos en los sistemas de aprendizaje profundo, se hacen a la vez, y lo que se hacen es que todos los resultados de todas estas cosas que están haciendo a la vez se combinan, ¿vale?, hasta intentar lograr ajustarse al fin deseado. ¿Cómo lo hacen? Pues para que nos introduzcamos en la literatura, porque es un esfuerzo importante al principio acostumbrarse a empezar a leer sobre esto, tenemos que conocer el concepto de kernel, que básicamente lo que se trata es una función matemática que se aplica a esas matrices de datos que nosotros estábamos viendo. ¿Qué es lo que vemos en la literatura que se comenta? ¿No? Pues se habla de los tamaños del kernel, ¿no? Entonces hablan de kernel de 2×2, de 3×3, etcétera, etcétera, en función de cómo está la matriz diseñada, del desplazamiento, en función de cómo va trasladándose y analizando toda la imagen, rastreando toda la imagen, ¿vale? Y lo que es importante es que nosotros, y en colaboración con los bioinformáticos que se dedican a esto, decidimos qué kernels son los que se utilizan, ¿no? Cómo hacemos extraer la información, si lo que estamos extrayendo por análisis, detección de bordes, y de contornos, por densidades, etcétera, etcétera. Básicamente, como muestran las figuras de la derecha, lo que vemos es que se aplican a la imagen y van dando imágenes resultantes, que al final se van resumiendo, ¿no?, en imágenes más sencillas que se van comparando con el resultado final. Bueno, esto es lo que veis, es cómo se aplica el kernel, es decir, esa pequeña matriz, y cómo va dando una imagen resultado. ¿Qué es el análisis por capas o las redes neuronales convolucionales? Pues básicamente lo que se intenta replicar es el resultado del análisis de una neurona, y cada una de las partes de la neurona corresponde a una de las capas. Así se distinguen, cuando estamos hablando o cuando estamos leyendo este tipo de literatura, las capas convolucionales, que son las que aplican estos determinados kernels. Luego hay otras capas ocultas o pooling, que lo que están haciendo es agrupar los resultados, y estas capas de agrupación de resultados por un sistema de valores y de pesos, ¿no?, que nosotros diseñamos inicialmente, pero que luego se autoajusta, como ahora veremos, ¿no?, nos llevará al resultado final. Pues la red neuronal convolucional es eso, es todas estas capas superpuestas y interconectadas unas con otras, hasta el análisis final, la clasificación final. Y para esa clasificación final es para la que somos imprescindibles los radiólogos, porque de nuestra clasificación inicial es de la que se nutre los datos para poder aprender. En función, lo veremos en la literatura, cuando habla del número de pesos y el número de capas, lo que está contando es el número de conexiones que hay entre cada uno de los nodos de los kernels, ¿no?, y cómo se están alimentando unos con otros. Este es el despliegue de cómo se hace, como veíamos, los diferentes kernels con las distintas capas de convolución y las distintas capas de agrupación, y lo que es clave, digamos, del aprendizaje profundo es lo que se llama la backpropagation, y eso es cómo autoajusta una curva de pérdida de función o de pérdida de desviación del resultado, ¿no?, digamos, afinando cada uno de los pesos ponderados que le da a cada uno de los kernels que está utilizando. Entonces, ¿qué aportamos los radiólogos? Pues fundamentalmente, dentro de estas cuatro, la primera es que definamos para qué sirve esto. Es decir, porque esto es un ejercicio que puede ser fútil y no servir para nada, o ayudarnos mucho. Entonces, yo creo que por eso es por lo que nos necesitamos, tanto los bioinformáticos que se dedican a esto, como ellos a nosotros. También porque nosotros somos los responsables de que ellos puedan trabajar con un material estandarizado y validado, porque imágenes médicas hay muchísimas. En nuestros packs está lleno de imágenes, pero uno de los problemas de los que adolece es que no todas están igual de estandarizadas y no todas tienen el mismo grado de validación desde el punto de vista de la validez de sus resultados, la validez de sus diagnósticos, la comprobación, etcétera, etcétera. Como ahora veremos, parte de eso es lo que compone el etiquetado, y vemos que se puede hacer de distintas formas. Y sobre todo, como decía, somos clave para el análisis de los resultados en la vida real, porque en un escenario controlado veremos que los modelos tienen algunas desviaciones que son muy peligrosas, como una cosa que se llama el overfitting. Vale.
¿Qué etapas tiene un estudio de inteligencia artificial? Pues lo primero, establecer, como decíamos, la pregunta clínica, buscar las herramientas de visión artificial, preprocesar o etiquetar los datos, ¿vale? Desarrollar esa red y luego validarla. Y dentro de esa, digamos, validación hay 3 etapas clave. Una es el entrenamiento, otra es la validación, para evitar lo que ahora comentaré, que es el overfitting, y luego ya es, lo que yo decía es, llevarlo a otra subpoblación diferente o al revés, traer a tu población algo que ha entrenado algo diferente. ¿Por qué? Porque la prevalencia de enfermedad es diferente en cada uno de las poblaciones en las que se desarrolla y ya solo eso podría hacer que las herramientas no fueran válidas. Para trabajar con todo esto necesitamos una ingente cantidad de datos. La referencia para nosotros es el Banco de Bioimagen de la Comunidad Valenciana y hay muchos subprocesos para poder arrancar toda esta área de investigación. Dentro del etiquetado, como os decía, que es no solo tener las imágenes y buscar las imágenes que tienen patología potencial, sino definir en la imagen qué áreas son y qué validez tienen, hay distinta calidad del etiquetado. Se llama de verdad absoluta, verdad de referencia, cuando además del hallazgo podemos correlacionarlo con información adicional específica, como la anatomía patológica. Es verdad que hay algunos diagnósticos que son puramente radiológicos. El prototipo sería el neumotórax. Eso no se puede comprobar de una forma muy diferente desde el punto de vista de la imagen. ¿Cómo conseguimos anotar? Pues ahí es donde está un poco la clave. Las anotaciones retrospectivas son muy intensivas en mano de obra y además muy costosas. Y luego las estrategias que se han utilizado a partir del análisis de los informes no siempre son de un grado de precisión muy elevado. Entonces, somos claves en producir de forma prospectiva datos para que luego el resto, digamos, de los investigadores los puedan utilizar. El overfitting que os comentaba es que al final, si tú desarrollas este tipo de sistemas, puedes conseguir un resultado perfecto, pero es una verdad que luego no tiene traslación en otra subpoblación aplicada. Es decir, evidentemente en la tuya acertarás siempre, pero en cuanto cambies cualquier elemento del muestreo, tu modelo hará aguas. Bueno, pues cuando fuimos a decidir cómo entrar en elegir un problema clínico a resolver, nos planteamos estas preguntas. Que fuera de utilidad en el flujo de trabajo por diagnóstico por imagen, que permitiera trabajar de forma progresiva en la resolución de problemas clínicos más complejos, que tuviera un patrón de diagnóstico radiológico estructurado, que tuviéramos imágenes en el archivo de imágenes y que se pudieran amplificar, que trabajáramos en un área que tuviera estabilidad de reproducción de técnicas y procedimientos de imagen. Eso era especialmente importante para nosotros porque teníamos varios limitantes. No habíamos internalizado la resonancia, como ha ocurrido en las últimas semanas. Vamos a cambiar de tecnología con el tema de los fondos europeos. Tenía que ser algo que no tuviéramos que no fuera a cambiar o que nos sirviera lo que habíamos hecho en el pasado. Entonces, dando varias vueltas de dónde lo podíamos aplicar, acabamos pensando que un área podía ser la de la hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial, que es una pérdida de audición relacionada con las estructuras del oído interno y del nervio auditivo, se estudia mediante imagen fundamentalmente para excluir tumor. Y una vez estos se han diagnosticado, además se siguen de forma periódica para valorar el crecimiento de los mismos. Y nos aportaba de bueno 2 cosas de las que habíamos comentado, que tiene un protocolo de imagen bastante estandarizado, con lo cual todo lo que teníamos en los bancos de bioimagen se podía utilizar, ¿vale? Y además tiene un diagnóstico diferencial de causas tumorales bastante estructurado y con un grado de precisión notable, en la cual podíamos tener buenas referencias. ¿Cuál era esa imagen, esa base de imagen que nos daba mucha reproducibilidad? Pues estas imágenes que os pongo aquí son las imágenes potenciadas en T2, que tienen la capacidad además de ser imágenes 3D y que permiten una delimitación de pares craneales y estructuras de oído interno muy fina. Aquí tenéis 2 imágenes, una imagen normal y una imagen con tumores en la derecha, en la que tienen los 2 conductos auditivos internos 2
en neurinomas, 2 schwannomas, ¿vale? Una condición que está relacionada con la neurofibromatosis. ¿Cómo veíamos que podía ayudar una herramienta desarrollada en la detección de tumores en el ángulo pontocerebeloso? Pues veíamos claramente que digamos, al flujo de trabajo radiológico le podía ayudar de 2 maneras muy claras. Una, desde el punto de vista de triar y ayudar a los técnicos a decidir en estrategias que no utilizan contraste cuándo hay y cuándo no hay que poner, desde el punto de vista de que no tuviera que ser el propio radiólogo el que decidiera, y por tanto, aunque no lo fuéramos a utilizar de forma automática, pero sí que podría ser un desarrollo luego a implementar de este tipo de tecnologías. Y luego nos podía ayudar a segmentar y cuantificar el tamaño de estructuras, porque al ser muy pequeñas, el grado de variabilidad intraobservador e interobservador era alto y la desviación muy grande para decidir si había crecimiento o no crecimiento. Luego pensábamos que un tipo de herramienta que lo hiciera de forma automatizada podría ser de utilidad. Y esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? Y fuimos haciendo un checklist de los objetivos que nos habíamos puesto, y la verdad es que esta área nos parecía que podía cumplir con todos los objetivos. Para que se haga una idea, hacemos más de 800 de estudios de estos al año en nuestro hospital solo. Vale, pues dentro de eso, ¿qué más necesitábamos para poder trabajar en esta línea? Medios técnicos, evidentemente nosotros no disponíamos, pero ya habíamos oído la apuesta que iba a hacer Isabial por la dotación de esta área, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que sí que se va, o parece que se va a materializar. Necesitábamos medios humanos específicos que pudieran ayudarnos en esto. Estamos trabajando con Isabial en la convocatoria de una plaza de graduado para análisis de imagen médica, pero nos teníamos que buscar un socio tecnológico. Y para eso fue de gran ayuda, y ayudó a cristalizar el summit que hicimos a final de año, ¿vale? Entramos en contacto con el grupo de Antonio Pertusa, el grupo de patrón de reconocimiento de la universidad, y tanto la sección de tórax, que también va a empezar a trabajar en esto, como nosotros, establecimos una comunicación de áreas en las que podíamos trabajar. El grupo de Antonio Pertusa ha desarrollado varias aplicaciones alrededor de esta. Una es PatchAce, que es una base de datos etiquetada de imagen torácica que hicieron con el Hospital de San Juan, y luego con el COVID, también a través del biobanco, hicieron otra herramienta y un análisis de las imágenes en la detección de áreas potenciales de afectación COVID en este subgrupo. Pues el proyecto en el que queremos trabajar es eso, el desarrollo de una herramienta de aprendizaje profundo para la segmentación de tumores de ángulo pontocerebeloso, conducto auditivo interno y estructuras del oído interno. Y bueno, los objetivos específicos son esos: el desarrollo de la herramienta y la validación de la herramienta, y luego una evaluación de comparación de la herramienta en la cuantificación visual con la que realizan los radiólogos. Vale. Bueno, pues este es el plan de trabajo y el esquema que vamos a seguir, y esperamos en la próxima, digamos, posibilidad que tengamos traeros los resultados de esta línea de innovación. Eso era un poco lo que queríamos comentaros. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No sé.
Bueno, la pregunta, por si hay alguien que está conectado, es a raíz de un estudio que hay sobre radiólogos europeos, si la reticencia tiene que ver a la aceptación de estas técnicas, tiene que ver con miedo a la pérdida de trabajo y si esa es una circunstancia que nosotros vivimos en nuestro entorno. Yo creo que objetivamente, no sé cuál es la circunstancia en el resto de países y, por tanto, cómo les influye eso a la hora de decidir su respuesta. Pero en el Estado español, en la Comunidad Valenciana y en la provincia, precisamente ese no debe ser el miedo. Al contrario, yo creo que es precisamente el que... yo lo veo como el efecto contrario. Hay apatía por innovar precisamente porque como tienen toda la capacidad de encontrar todo el trabajo que quieren y están más demandados de lo que sería, digamos, el equilibrio de evolución natural, pues permanecen, digamos, con una desarrollo profesional y una expectativa sin ningún aliciente de cambio. Yo la veo en nuestro entorno la contraria. Y me sabe mal porque realmente en estos momentos, desafortunadamente, nuestra capacidad de responder a la demanda es tan limitada que estamos poniendo en peligro, digamos, y retrasando la atención en un momento determinado, precisamente renunciando a poder desarrollar herramientas que, si bien no nos sustituyan, porque yo creo que no nos sustituyen, sí que podrían acortar los tiempos como ayudadores a muchas de nuestras tareas, ¿vale? Desde el punto de vista, es decir, del tiempo que tardamos en medir, del tiempo que tardamos en protocolizar. Hay muchas áreas de las que decía de este flujo de trabajo que nos podrían ayudar, ¿vale? Y yo creo que tenemos poco interés precisamente porque como no hay una, digamos, competencia y necesidad de competencia entre centros y en el sistema para que cambiemos, seguimos anclados en el pasado. En ese aspecto. Los distintos centros, poseedores de información médica, son distintos hospitales, llaman incluso públicos o privados, y la evolución, la posibilidad de que irrumpa el concepto de telelearning, en el sentido de trasladar modelos preservando la privacidad de la información en cada lugar, seguramente será una herramienta que se implantará en este caso. Sí, a ver, evidentemente, un poco también en esa idea es en la que, digamos, elegimos un área, digamos, de trabajo en la que pudiéramos acceder a sistemas, o sea, a más imagen médica que tuviera protocolos equivalentes o similares, ¿vale? Y que nos permitiera poder, digamos, hacer ese aprendizaje cruzado con los datos de otra gente. Es verdad que hay barreras también a la utilización de la imagen médica, aparte de otro tipo, porque la capacidad de resolución es tan grande y la capacidad, digamos, de reconstrucción de estos sistemas es tan grande que, por mucho que se anonimicen en un momento determinado, como muchas de estas imágenes son tridimensionales y muchas de ellas imágenes, por ejemplo, en el caso del área de la cabeza, permiten hacer reconstrucciones de la imagen humana, ahí ya hay quien dice que habría que poner limitaciones a este tipo de cosas precisamente por eso, porque los propios sistemas podrían, pese a haber anonimizado, reconstruir una imagen de lo que sería la persona y reidentificarla, ¿no? Cruzándola con otro tipo de base de datos. O sea que todo eso, es decir, hay equilibrios ahí también de barreras y de protecciones que no son fáciles de evitar a veces. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esta es una línea de trabajo, tanto la de Juan como la nuestra, que ha recibido ahora una ayuda. La idea es que a lo largo de este año
empecemos a trabajar no con los medios propios que tiene Isabial, sino con el grupo de trabajo de la Universidad de Alicante de Antonio Pertusa. La idea es intentar instalar una herramienta de etiquetado para que podamos empezar a hacer etiquetado prospectivo y en concreto luego ya analizar, en su caso, en el grupo de Juan, una base de datos de tags pulmonares de alta resolución y en nuestro caso la base de datos de estudios de CAIS, ¿no? para poder entrenar y validar el modelo. Y a partir de ahí también, en función de cómo vayan, digamos, los ritmos de trabajo del personal y medios que tenga Isabial, intentar empezar a hacer ese etiquetado de datos de forma prospectiva, porque de lo que hemos hablado nosotros, con esta limitación que tenemos todos, no podemos y no es fácil para nosotros hacer etiquetados retrospectivos. Son muchas horas. Mientras que todo lo que se hace, empezar a hacer etiquetados prospectivos, ¿no? Pues va llenando, digamos, nuestras bases de datos de imágenes de calidad que luego pueden ser empleadas para distintos estudios. En concreto, nosotros hemos elegido esta área porque pensamos que es un área de imagen que no le afecta. Es un poco como lo de los tacares. La imagen será un poquito más de resolución o menos resolución, pero la técnica es estable. O sea, la técnica T2-3D en el análisis de las estructuras del oído interno es una estructura estable que lleva más de 10 años en marcha y que no se prevé que sea sustituida. Es decir, en concreto en esta área. Lo que llega nuevo no aporta de adicional. Es más en el análisis que como herramienta. Pues, pensamos que no nos va a afectar. Sí, pero que, bueno, la pregunta de Cristina iba un poco y la pregunta previa de Diana era sobre cómo podían cambiar, o sea, afectar el cambio de máquinas o la variabilidad, digamos, del material con el que trabajas en el caso de un estudio multicéntrico a los resultados. Y comenta Cristina Alenda que incluso es buena para los modelos, evidentemente, para evitar los sesgos estos que estaba comentando de los overfittings, etcétera, etcétera. Y eso es cierto. Todo eso dicho de que de esa variabilidad aún así tiene unas limitaciones, que es cuando tú estás midiendo sobre la preparación con hematoxilina, todas son hematoxilinas, por mucho que varíen, pero todas son hematoxilinas. Entonces, para nosotros, digamos, ST2-3D es como vuestra hematoxilina, es la herramienta básica sobre la que trabajamos, con independencia de que los grosores sean un poco más gordos o más finos, las matrices un poco más grandes o un poco más pequeñas, la señal ruido un poco mejor o un poco peor. Pero estaremos comparando peras con peras y estaremos midiendo siempre lo mismo y podremos alimentar al algoritmo, ¿no? Distinta calidad, ¿no? Eso sí, pero de lo mismo. Y eso yo creo que va a permanecer estable, ¿no? Al menos en esta área de trabajo no va a cambiar. Pues nada, muchas gracias a todos por venir.